Bueno, buenas tardes, noches o días. Somos el equipo número 2 y voy a presentar la actividad 9 que corresponde a árboles binarios, que programas de frecuencia de palabras dada una oración. Bueno, tenemos el main. En esta básicamente se nos pidió que hiciéramos un menú para poder ciclarlo hasta que el usuario dijera lo contrario. Y una de las opciones es analizar cadena y pues salir del menú. Bueno, en esa parte, en la primera opción, que es analizar la cadena, creamos también aquí en esta parte un objeto de la clase árbol binario. Ya que creamos este objeto ya que tiene los métodos de agregar cadena, mostrar árbol y recorrido en orden, que es lo que se nos pidió, que están en otras clases que vamos a ellas. Pero primero vamos al nodo binario, ya que con esto creamos nuestra clase doblemente ligada para poder crear el árbol. Bueno, en esta clase contiene como atributos a la información, la frecuencia y a sus nodos izquierdo y derecho. Bueno, la información va a ser un campo donde va a guardar justamente la información. En este caso va a guardar la palabra este, de la oración, una palabra de la oración. Y en el otro campo de frecuencia va a ir guardando su frecuencia de esta dicha palabra. O sea, cuántas veces se repite. Y en el otros dos campos que quedan, que es izquierdo y derecho, que son de clase no binario, ya que estos son direcciones de memoria, ¿no? Para saber cuáles son sus hijos, si está al lado izquierdo o al lado derecho. Bueno, en el árbol binario, las partes más importantes son, bueno, en general, yo creo que esto también es muy importante, bueno, es la clase collator o collator. Eso es básicamente para poder configurar el lenguaje en español de España, pero esto es para poder evaluar correctamente la cadena de texto, poder evaluar correctamente. Esto nos permite hacer una comparación alfabética de las palabras. Esto es muy importante ya que hay unas que se pueden escribir igual o que llevan acento o que, por ejemplo, si una se escribe con mayúscula y una con minúscula son lo mismo, pero con esto lo podemos diferenciar con este clase, ¿no? Que es collator. Ahí sigue su constructor inicial, que iniciamos la raíz de nulo. Para hacer si está vacío. Este también es muy importante, que es para insertar nodo. Como les decía, lo que hace aquí para insertar el nodo, como lo hemos visto antes, que es que comparaba si era mayor o era menor. A la hora de insertar una nueva palabra, tiene que compararlas con las que ya está. Y esto lo hace con el collator, con su método compare, que nos dice que si es mayor a cero, entonces es mayor y va a la derecha y así se va. O a la izquierda, según como lo arroje. Bueno, aquí tenemos también otra importante que es agregar nodo. Esto lo usamos para cuando creamos la cadena, pero vamos a eso después. En esa parte lo que hacemos es que preguntamos si la raíz es nula, significa que no hay nada en el árbol. Entonces, si es así, ingresamos en la raíz al nuevo nodo. Y si es que hay algo, entonces lo inserta y vuelve a hacer la comparación con todas las palabras así hasta encontrar su lugar. Bueno, está esta parte que también es muy importante, que es agregar cadena. En esta parte usamos al string tokenizer, o bueno, a esta clase, string tokenizer, y creamos un objeto que es cadena. Para poder crear esto, nos pide que ingresemos una cadena, que es la cadena principal que mete el usuario, y un delimitador, que puede ser a un espacio, o una coma, o un punto. Bueno, lo que hacemos es que mientras haya tokens, o en este caso caracteres, lo vamos a ir guardando en un auxiliar. Y este auxiliar lo vamos a ir validando o con este método de validar nodo en el árbol que lo va a ir a buscar. Aquí lo que va a hacer es que si lo encuentra, entonces le va a decir que o sea, va a ocupar el otro método que es regresar. Y si lo encuentra, va a aumentar el nodo. O sea, va a aumentar el nodo de frecuencia. Pues no va a crear otro nodo, no. Va a crear nada más, va a subir su frecuencia de dicho nodo. Si encuentra, o sea, si la palabra que se quiere ingresar se encuentra en el árbol, no va a crear otro espacio, sino solo va a aumentar su frecuencia. En caso de que haya palabras repetidas. En caso de que esa palabra no se encuentre, entonces simplemente ahora sí crea otro nodo de esa dicha palabra. Y aquí es para correr el árbol, que vamos, como lo hicimos anteriormente, que es primero partimos de la raíz y su nodo hijo bueno, su nodo hijo que es izquierdo y derecho. Pero en este caso también imprimimos, aparte de su información, como lo hemos dicho, la frecuencia de dicha palabra. Y yo creo que este sería el más importante, esa parte de la clase de árbol binario.
Bueno, también se nos pidió que mostráramos la tabla en un recorrido en orden, que esto lo hacemos en esta parte, como ya lo habíamos hecho anteriormente, pero para esto se apoya en dos métodos, que es el de recorrido en orden, que es y el recorrido en orden. En esta parte en la parte del main se llama al recorrido en orden para poder imprimir la tabla. En este caso ponemos como en este caso es el título, o sea, de la tabla que es palabra y su frecuencia. Y ahora sí llamamos al recorrido en orden. Y lo que hacemos es preguntar si es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, entonces significa que tiene algo. Entonces se va a llamar recursivamente así hasta terminar y que llegue hasta nulo. Y así ya no hayamos recorrido todos los datos del árbol. Bueno, eso sería todo. La parte de explicación de código, solo vamos a las prácticas para finalizar. Para las pruebas, perdón. Bueno, como había mencionado, estaba el menú y preseleccionamos analizar una cadena. Una de las cadenas que venía en el archivo que nos envió sería, por ejemplo, es usted, sabe que puede contar conmigo, coma, no hasta 2 o hasta 10, coma, si no, contar conmigo. Ajá. Bueno, como lo podemos ver, imprime el árbol, su raíz y imprime su nodo izquierdo. Y acá no tiene nodo derecho, por tanto no lo imprime. En este caso su raíz que es sabe si tiene izquierdo y derecho, entonces lo imprime, ¿no? Y como se puede ver, aparte de imprimir la palabra, imprime su frecuencia. En este caso, por ejemplo, contar, hay dos veces que se repite. Y si vamos aquí, lo podemos ver que sí, es contar aquí, uno y dos. Y como podemos ver, si bien hay dos palabras, contar, o sea, no se repite en el árbol las dos veces palabra contar, sino simplemente se le agrega otro o un más a la parte de frecuencia en lugar de agregar otra palabra a contar, otro nodo de contar, sino no, solo se le aumenta la frecuencia. Y esa es la tabla de la dicha oración. Bueno, otra oración podría ser bueno, para probar la repetición es víbora, por ejemplo, víbora, coma, no sé, como viborita, viborita, ajá. Y por ejemplo, víbora también, así, normal, o sea, en minúsculas. Y no sé, hola, ¿no? Coma, hola. Bueno, aquí está el árbol, como se puede ver es chiquito, ya que simplemente vamos repitiendo palabras, no hay palabras diferentes. En este caso solo se va aumentando su frecuencia, como antes lo mencioné. En lugar de crear otro nodo, no, simplemente se aumenta su frecuencia, si es que se repite. En este caso, como podemos ver, tenemos dos olas, tres víboras, uno, dos, tres, ya, y una víborita. Y como podemos ver, partimos del nodo raíz que es víbora, y de ahí se desprenden los demás, que es hola y víborita. Que tiene sentido, ya que solo tenemos tres palabras distintas. Víbora siendo la raíz, que se repite tres veces, como se puede ver en su frecuencia. Y hola y víborita, que se repite dos y una vez. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias por su atención.